Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, buen día, según cuando estén mirando este video. Yo soy Andrés Borelo y esto es Blogs de Historia de un profe en cuarentena, donde nos hemos propuesto abordar de alguna u otra manera contenidos mínimos que me parecían a mí importante desarrollar y darle un pequeño anclaje en una explicación teórica para después abordar algunos textos o trabajar algunas fuentes o simplemente para tener alguna idea, un pantallazo en general de los temas, ¿sí? Es un contenido desarrollado específicamente para estudiantes secundarios, quizás para otros niveles educativos requiere de otra complejidad tanto mayor y demás, pero no subestimemos tampoco a mis estudiantes y al estudiantado en general. Pero bueno, también pueden verse como de alguna u otra manera hacer algún repaso de algunos procesos históricos que interesan, que hay dudas y demás, y si yo puedo ayudar a que se clarifiquen algunos conceptos, bueno, muchísimo mejor. Hoy lo que nos trae, lo que nos invita a hablar un poco es la Guerra Fría, como dice el título del video, y donde mi propuesta es hacer un pantallazo muy general de la Guerra Fría, dejando de lado conceptos que si nos ponemos a desarrollar determinados procesos, se nos va a hacer un video realmente muy largo, lo que es Tercer Mundo, lo que es África, lo que es América Latina, ¿sí? Vamos a tratar de pasarlo bien por arriba y hablar más en sí de la significancia de la Guerra Fría, ¿sí? De lo que justamente el impacto en general que va a tener la Guerra Fría y estas dos superpotencias que van a aparecer en el nuevo panorama internacional después de la Segunda Guerra Mundial, donde, bueno, obviamente los aliados, conformados principalmente con la Unión Soviética y Estados Unidos, pero en mucho menor medida Inglaterra y muchísimo más atrás también Francia, esos cuatro aliados derrotan a la Alemania nazi y las demás potencias que conformaban ese eje fascista y totalitario. Y está la idea de cuándo comienza la Guerra Fría, ¿sí? Hay toda una discusión sobre los tiempos, ¿sí? Si arranca en 1945, si arranca en 1947, también lo mismo como cuando termina, si termina en 1991, si termina en 1989, si aún hoy, con nuevos protagonistas y demás, pero aún hoy participamos de una especie de Guerra Fría, un enfrentamiento no directo. Bueno, en realidad, primero vayamos a una definición sobre qué fue la Guerra Fría, ¿sí? Y tenemos que entender la Guerra Fría como un conflicto armado que se desarrolló durante más de 4 décadas y donde las dos principales potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética, el conocimiento común puede decir, bueno, se disputan el control del mundo. Bueno, en realidad no, en realidad lo que está en discusión y lo que se disputan es la manera de explicar y de cómo funciona ese mundo. ¿Sí? Lo que les interesa es explicar el funcionamiento de ese mundo, de un mundo capitalista o de un mundo comunista. Obviamente que después hay condiciones materiales que dice que Estados Unidos quiere controlar y quiere que todo el mundo sea capitalista, la mismo para Moscú, ¿sí? Para la Unión Soviética, para Rusia, que quiere que todo el mundo sea, ¿sí? Hablábamos el otro día un poquito con Lenin, todo el mundo quiere vivir la revolución, debe vivir de alguna manera la revolución proletaria, ¿sí? Pero a decir de Hobsbawm, de quien nos basamos para desarrollar esta clase, Eric Hobsbawm en su capítulo referido a la Guerra Fría, creo que es el capítulo 8, que se llama la Guerra Fría, perdón, que se llamaba la Larga Guerra. El capítulo 8, que se llama la Guerra Fría, ¿sí? Eric Hobsbawm va a decir que en realidad es como una guerra más de posiciones, ¿sí? Que un enfrentamiento propiamente. Obviamente que el título de Guerra Fría hace alusión de que no hay enfrentamientos directos entre ambas potencias, ¿sí? No lo va a haber nunca. De hecho, Hobsbawm se arriesga a decir que no hay de ninguna manera las dos intenciones de batallar entre sí, de enfrentarse entre sí, sino que lo que hay es una coexistencia entre ambos bloques y una especie de comodidad entre ambos bloques, divididos a través de lo que Winston Churchill, el primer ministro inglés, llamó ese telón de hierro que dividió Alemania en dos Alemanias. Entonces, de Alemania hacia el este son todos los dominios soviéticos y de Alemania hacia el oeste y el resto del mundo van a ser dominios de control exclusivamente norteamericanos. Entonces, es un lapso de tiempo donde
mayoritariamente, también mucho de conocimiento vulgar dice, se vivió bajo una amenaza nuclear, pero en realidad ninguna de las dos potencias quería aplicar y imponer su amenaza nuclear por sobre el resto. Sí había una necesidad de aplicar o de desarrollar una carrera armamentista para, de alguna u otra manera, estar en paralelo a su principal adversario, pero ni Estados Unidos ni la Unión Soviética querían efectivamente una guerra nuclear, ¿sí? Son muy pocos los países que se estaban preparando para una guerra nuclear. Entre ellos hay un pequeño escrito, por ejemplo, de Mao Zedong, que es quien va a encabezar la Revolución China del año 49, que estaba dialogando con Palmiro Togliatti, dirigente italiano comunista, donde le decía que los chinos ya estaban preparados para la guerra nuclear y que hasta incluso era necesario para terminar con el capitalismo una guerra nuclear. Pero salvando esas ventajas, la mayoría, las dos potencias no querían, y Hobsbawm se atreve aquí a decir en el siglo XX de que no existió nunca el peligro inminente en la Segunda Guerra Mundial, incluso más allá de la guerra de la crisis de los misiles en Cuba en el año 62. Lo que sí demostró, sobre todo lo que dejó como enseñanza las armas nucleares, es el hecho de que, bueno, a partir del momento de que ambas potencias tenían y ostentaban y demostraban la utilización primero de armas nucleares y después de la bomba nuclear y después la bomba de hidrógeno, es que sí o sí las discusiones políticas tenían que resolverse por fuera de la guerra. Porque un enfrentamiento, por ejemplo, antes del 45, ¿sí?, tensiones políticas desataban una guerra. La Segunda Guerra Mundial es eso, la Primera Guerra Mundial es eso, son tensiones políticas, pueden repasar el video de Primera Guerra, pero son tensiones políticas, causas coyunturales y estructurales que desembocan en una guerra cuando la política no puede resolverlo. Bueno, dice Hobsbawm aquí, lo que demostró el poderío nuclear de ambas potencias es que había que sí o sí resolver las cuestiones por medio de la política, porque si se resolvían por fuera de la política, la destrucción iba a ser total, ¿sí? Tiene que ver mucho esto con el desarrollo de, por ejemplo, los servicios de inteligencia, tanto de la Unión Soviética como de Estados Unidos, la CIA norteamericana, ¿sí?, y todo lo que conlleva a la CIA como servicios de inteligencia, de espionaje, ¿sí?, de infiltrarse, de promover golpes de Estado, financiarlos y demás, o la propia KGB en la Unión Soviética, ¿sí?, de espiar, de infiltrarse en los gobiernos, de promover insurrecciones y demás, ¿sí? Pero de alguna u otra manera, no sé si es la primacía de la política, pero sí que había que sí o sí resolver los conflictos de manera política y no de manera militar, ¿sí? Y de nuevo vuelvo a la crisis de los misiles, porque es el ejemplo más claro de cómo una tensión donde dos potencias nucleares se apuntan respectivamente con misiles a sus principales ciudades, ¿sí?, y que los dos podrían haber apretado el botón de disparo al mismo tiempo, optan por resolver ese conflicto por la vía de la política, ¿sí?, por el diálogo, y donde la Unión Soviética, ¿sí?, Nikita Khrushchev, que es el entonces presidente, decide retirar los misiles, y lo mismo Kennedy, el presidente norteamericano, decide retirar los misiles de Turquía que estaban apuntando hacia Moscú. Entonces, hay que explicarlo y es muy importante, vuelvo a señalar Hobsbawm aquí, la mirada que tiene la Unión Soviética, la mirada que tiene Estados Unidos respecto a la Unión Soviética. Porque para la Unión Soviética la Guerra Fría fue, bueno, un momento de tensión entre los muchos que ya venía viviendo, donde el resto de los países que no pertenecían al mundo comunista no querían formar parte de la Unión Soviética. Y se entendía así y seguía funcionando la Unión Soviética. Ahora, para Estados Unidos, primero, como lo hizo con los nazis, en la utilización del nazismo como un panfleto que fortalece el nacionalismo, que justifica el desarrollo armamentístico, que de alguna manera justifica un montón de políticas que se aplicaron al interior o al exterior de Estados Unidos. Durante el desarrollo de la Guerra Fría, Estados Unidos va a utilizar muchísimo la bandera de la Unión Soviética, ¿sí?, para de alguna manera asustar al resto del mundo con que, bueno, si la Unión Soviética triunfa en esta Guerra Fría, esta guerra no declarada, esta guerra de alguna manera informal, podríamos decir, se va a terminar el libre mercado, ¿sí?, se va a terminar la posibilidad de moverse libremente, de que la crisis de la sociedad liberal, ¿sí?, de que en realidad
la posibilidad de desarrollo económico y de progreso económico va a estar fuertemente puesta en duda con un gobierno de tipo comunista, y si la expansión de la Unión Soviética así lo conseguía. En realidad, como muestran los datos y la fuente documental el día de hoy, la Unión Soviética no tenía ningún tipo de interés de expandirse más allá de sus fronteras, y de hecho por algunas resoluciones internas la Unión Soviética instó a un montón de países que promovieran algún tipo de insurrección y demás a que no formen gobiernos de lo que se conoce como dictadura del proletariado, de partido único y demás, sino que formen gobiernos de régimen más amplios, de economías mixtas y demás, justamente para mantener esta situación de tablas entre ambos gobiernos. Lo que sí veía Estados Unidos después de 1945-1947 era el peligro que corría Europa después de haber sido devastada por la Primera Guerra en su momento, pero por las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, y cómo las grandes masas europeas empobrecidas, hambrientas, desesperadas, ¿sí? Significaba eso para Estados Unidos un caldo de cultivo en el cual podría llegar a prosperar y progresar ideas de tipo comunista o ideas de izquierda más en general aún, ¿sí? Y que es como termina ocurriendo en algunos países donde frente a esa inestabilidad económica y demás, algunos partidos comunistas demuestran en las elecciones tener cierto caudal de voto mayoritario el que tenían en otras épocas, ¿sí? Italia va a ser uno de ellos, ¿sí? Por lo cual se van a empezar a tomar distintas medidas dentro de ambos bloques, en lo que la Unión Soviética se va a preocupar por mantenerse dentro de sus fronteras, si se quiere, y Estados Unidos va a tratar de evitar todo tipo de insurrección o de aparición de nuevos comunismos. Entonces yo me hice acá un pequeño esquema, ¿sí? que de última se los puedo copiar en la caja de los comentarios, es muy breve, donde hay un doble proceso que a mí me parece necesario analizar. Por un lado los procesos económicos y por otro lado los procesos políticos, que están íntegramente relacionados, ¿sí? Pero que a mí me parece que separarlos puede ubicarnos un poco en nuestra mente. Yo lo dividí hacia mediados de la década de los 60, principios de los 70, una parte, y después la segunda parte, que tiene que ver los procesos económicos con la crisis del petróleo de los años 70. Hasta la década, fines del 60, principios del 70, Estados Unidos se va a proponer la recuperación económica de Europa, y para eso va a implementar el plan Marshall, sí, que va a ser un plan económico de inyectar dinero en los países de Europa Occidental para mejorar de alguna u otra manera la calidad de vida de los europeos y evitar la aparición, el surgimiento, ¿sí? o demás de algún tipo de ideología comunista. Estos países profundamente empobrecidos y destruidos por la guerra, ¿sí? miraban hacia los lados y tenían un Estados Unidos que no había sido impactada de ninguna manera por la guerra, y una Unión Soviética que había sostenido fuertemente la guerra con millones de soldados y que tenía unos números económicos realmente muy interesantes y dignos de prestarles atención. Es el inicio, fines de los años 40, principios de 50, del estado de bienestar y el estado interventor, ¿sí? Es el fin del estado liberal clásico, donde el Estado no participa en economía, sino que ahora el Estado tiene que jugar un rol súper activo y súper participativo en la economía, ¿sí? Por un lado siendo accionista, recuperando empresas o financiando algún tipo de raíces o de líneas económicas que el Estado cree importante y necesario, mayoritariamente energéticas, pero no quiero generalizar allí. Y por otro lado el estado de bienestar, que es ese estado benefactor, ese estado que ayuda y se hace cargo de sus ciudadanos y que no tienen ningún tipo de resguardo social, ¿sí? Jubilados, heridos de la guerra, viudas, huérfanos y demás, todas esas personas que quedaron desprovistas de todo tipo de contención económica, y el Estado debe, ¿sí? brindar algún tipo de ayuda. Es el nacimiento de este doble Estado, que hasta los años 70 va a funcionar muy bien, y después en los años 70 va justamente a entrar en crisis. Estados Unidos va a promover esto, principalmente en Europa, después en algunas otras regiones, porque la idea es justamente, como venimos diciendo, frenar el avance de todo tipo de comunismo, ¿sí? Desde los 70 hacia los 90 y el fin de la Guerra Fría, la política económica va a ser, primero, de retracción de ese estado participativo en la economía, de retracción de esos tipos de beneficios individuales que el Estado otorgaba, pensiones, jubilaciones y demás, ¿sí? Y que tiene que ver con varias cuestiones. Primero, la crisis del petróleo, la doble crisis del petróleo, el 73 y el 78, donde la OPEP, la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, por cuestiones que no vienen al caso, cuadruplican, ¿sí? la
el precio del barril del petróleo, por lo cual el precio de los costos de toda la economía que depende del petróleo, como el día de hoy cuando aumenta el combustible, la nafta y demás, aumenta, ¿sí? Se disparan, y ese Estado no puede seguir haciendo frente, ¿sí?, a esas economías justamente con gastos que se cuadruplican, ¿sí?, y con una emisión de billetes que hace que esos estados sean cada vez más inflacionarios y más deficitarios, ¿sí? Entonces, ese modelo de estado de bienestar va a entrar fuertemente en crisis en la década de los 70, y junto con eso y con fines de los 70, o en realidad principios de los años 80, la elección de Ronald Reagan como presidente norteamericano en Estados Unidos, ¿sí?, se va a desprestigiar también ideológicamente y también discursivamente ese estado de bienestar. Se va a reimpulsar o retomar la idea de principios del siglo XX de el esfuerzo individual, la libertad, quien quiere puede y demás, esta ideología súper individualista y egoísta, y se va a dar a conocer como el neoliberalismo, es decir, como un resurgir de las ideas liberales de antes de 1914, podríamos decir, ¿sí? Por lo cual el Estado, primero el norteamericano, y después va a ser como un espejo para que el resto de las economías mundiales tomen nota también, ¿sí? Del Estado se retira de la economía, el Estado se retira de la inversión de sus empresas, el Estado se retira de todo tipo de participación social, ¿sí? Que tiene que ver también con cómo de la vereda de enfrente, ¿sí?, también el modelo soviético, que hacia los 60, 70, como dijimos, demostraba cierta consolidación y cierta firmeza económica, empieza a, de alguna manera, verse agrietada su economía, empieza a verse en depresión, agotada. ¿Por qué? Porque no se adapta la Unión Soviética a los nuevos tiempos. Hoffman acá lo señala muy bien. La Unión Soviética producía 4 veces más hierro que Norteamérica, producía más tractores que la Unión Soviética, la Unión Soviética producía 4 veces más tractores que Estados Unidos. Pero lo que no quisieron hacer en la Unión Soviética es modernizarse a los nuevos tiempos. La gente consumía plástico en los años 80, la gente consumía o empezaban a utilizarse en los procesos de industrialización y demás, los software, ¿sí? Y eran cuestiones que la Unión Soviética no termina de hacer, ¿sí?, y no termina de alguna manera de suplantar, ¿sí? Hay como me gusta esta expresión del agrietamiento de la economía soviética y el desgaste, ¿sí? Ya no puede la economía soviética dar respuestas, ¿sí?, a los nuevos interrogantes que le va surgiendo. Justamente porque en realidad lo que está haciendo la Unión Soviética por un lado y los Estados Unidos por el otro es, desde la década de los 70 con muchísima más fuerza, es ampliar el presupuesto para la carrera armamentista. Una carrera armamentista que requería grandes partidas presupuestarias del PBI nacional, es decir, lo que produce un país, destinarlas pura y exclusivamente al desarrollo de armamentos con fines defensivos y que no beneficiaba absolutamente a nadie. El tema es que Estados Unidos la financiaba con capitales privados y con las empresas privadas de desarrollo armamentístico, que después las compraba el gobierno, y financiaba toda esa carrera armamentista con las deudas del FMI que al día de hoy muchos países de América Latina y el sur y sudeste asiático tienen con Estados Unidos, y la Unión Soviética la financiaba de su propio bolsillo y de los estados satélites que controlaban y conformaban la Unión Soviética, ¿sí? Y ahí empieza también a entrar en crisis, sobre todo la Unión Soviética, que tiene las de perder, no tiene cómo competirle, porque a la pregunta de ¿qué hago? ¿Invierto esto en beneficios para las mayorías, que era el objetivo de la Unión Soviética? No, decide reinvertirlo y reutilizarlo en una carrera armamentista que tenía las de perder, junto a la carrera espacial, que si bien la Unión Soviética había mostrado ya a principios de los años 60, en 1961, tiene el primer hombre en el espacio, Yuri Gagarin, ¿sí? Después Estados Unidos de alguna manera termina victoriosa en esa carrera, más discursivamente que en los hechos, porque el viaje a la Luna nunca está comprobado, pero en el 69 Estados Unidos dice haber llegado a la Luna. Y después, en cuanto a procesos económicos, vamos a tener también hacia mediados de los 60, hay como una tensa calma después de la Segunda Guerra Mundial entre estas dos potencias, ¿sí? Donde el bloque soviético se va a ir de alguna manera, se va a ver fortalecido por nuevos estados que van a aparecer y que van a formar en un principio el núcleo de países comunistas, como puede ser la propia China comunista de la Revolución del 49. Estados Unidos va a formar su estrategia militar con el pacto de la OTAN, Organización de Tratado del Atlántico Norte, que es una especie de pacto militar de defensa
¿sí? Y en contrapartida la Unión Soviética va a formar el Pacto de Varsovia en el 55 para también una especie de alianza militar defensiva más que nada, ¿sí? Lo que se demuestra hasta los años 70, podríamos decir, es un debilitamiento de las estructuras monolíticas hacia el interior de cada uno de los bloques, que tanto la Unión Soviética, o podríamos decir el Pacto de Varsovia, como la OTAN, se mostraban como un bloque monolítico donde todos pensaban igual y demás. En realidad había profundas fracturas al interior, había rispideces, había tensiones, había disputas, y que cada uno lo resolvía de la peor manera, ¿sí? La Unión Soviética con la política de mano de hierro y de utilizar el ejército rojo para aplastar todo tipo de revuelta, manifestación, reclamo y demás, y Estados Unidos con la CIA, con la financiación de golpes de Estado, como el caso de Chile, por ejemplo, en el 73 y demás, donde buscaba, ¿sí?, de alguna u otra manera, ¿sí?, aplastar o eliminar todo tipo de movimiento comunista o filocomunista o simpatizante con el mundo comunista. Ninguno de los dos bloques, y esto tiene que quedar muy claro, quería que al interior de sus respectivos zonas de influencia, ninguno de los dos polos quería que al interior de sus respectivas zonas de influencia haya partidarios o simpatizantes del otro bando, ¿sí? Estados Unidos se encargó de eliminar y de erradicar todo tipo de representatividad comunista en los parlamentos y demás, de la misma manera que la Unión Soviética silenció, ¿sí?, y opacó todo tipo de reclamo que en la misma medida no era, ellos creían, simpatizante de la Unión Soviética. Hacia la segunda mitad de la Guerra Fría, ¿sí?, lo que podríamos hablar de fines de los 60, principios de los 70, Estados Unidos empieza a demostrar cierta fragilidad que tiene que ver con no poder manejar la crisis del petróleo, fragilidad que tiene que ver con, por ejemplo, la segunda oleada de revoluciones que se van a dar en los 70, donde Cuba va a apoyar muchísimo, la Unión Soviética mucho menos, pero también van a apoyar, ¿sí? Vietnam, no sé, el proceso de descolonización en África y los distintos movimientos guerrilleros que va a haber en África y también en América Latina, bueno, el propio proceso chileno de vía al socialismo con Salvador Allende y demás, ¿sí? Y justamente ese proceso económico que en la Unión Soviética lo va a tomar como un punto a favor y va a buscar verse de alguna manera fortalecida, ¿sí?, lo usa justamente para aplicar con más fuerza de alguna manera la supresión de todo tipo de movimiento alternativo al comunismo al interior del bloque comunista. En 1981, repito, con la asunción de Ronald Reagan, se va a dar un vuelco a esto y Estados Unidos va a buscar recobrar su figura de potencia militar mundial, ¿sí? Ronald Reagan mucho más discursivo, ¿sí?, que en lo práctico, pero va a buscar, por ejemplo, invadiendo países minúsculos o países con muy poca capacidad de acción o de respuesta a esas invasiones. Sí, imaginen Estados Unidos invadiendo Granada en el 83, Libia en el 86 y Panamá en el 89, ¿sí? Tenemos esas invasiones que eran más de reimplantar un prestigio que Estados Unidos creía que estaba perdiendo, que verdaderamente demostrar su poderío militar, ¿sí? Y por el otro lado, la Unión Soviética empieza a profundizar una crisis que ya venía arrastrando, ¿sí?, que va a terminar en su posterior desintegración, donde, de nuevo, Ronald Reagan, hábil declarante y hábil utilizador del discurso, porque él era actor, ¿sí?, era un actor devenido a presidente. Ronald Reagan se va a atribuir como propio el derrumbe de la Unión Soviética, cuando en realidad está netamente imbrincado el derrumbe de la Unión Soviética por causas internas, va a decir Hoffman. Muy poco hizo Estados Unidos por derribar y destruir a la Unión Soviética. De hecho, en realidad, dice, hacía más o en los papeles proyectaba que la Unión Soviética iba a existir muchos años más, pero para el año 89, el año 91, la Unión Soviética se queda sin territorios que gobernar. Por ejemplo, la mayoría de sus países al interior se independizan de la propia Unión Soviética. Y esto tiene que ver con múltiples causas que no vamos a desarrollar acá, pero tiene que ver con el nacionalismo, tiene que ver con esto de, hacia los años fines 70, 80, poner a las economías comunistas en contacto con las economías capitalistas, sobre todo para conseguir productos del capitalismo. Tiene que ver con la falta de modernización, un poco lo que hablábamos antes, ¿sí? Tiene que ver con
la política de mano dura que Gorbachov va a dejar de utilizar, y esto permite que los nacionalismos crezcan aún con más fuerza, el sostenimiento de esta carrera armamentista que era innecesaria en la Unión Soviética, y que también esta carrera armamentista de tantos años, ¿sí? Imaginen que es mínimo de los años 50, desarrolla y consolide un buró político-militar, es decir, una casta de poder militar dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética, que es el que verdaderamente va a empezar a tomar las decisiones, ¿sí? De hecho, le intenta hacer esa misma casta militar, le intenta hacer un golpe militar al propio Gorbachov, ¿sí? Y los mismos nacionalistas que querían la independencia, el que le termina salvando de alguna manera las papas al propio dirigente de la Unión Soviética. Entonces, el derrumbe de la Unión Soviética, después podríamos trabajarlo un poco más, tiene que ver con causas netamente internas. Entonces, dice Hoffman, para cerrar un poco esta lectura general que estamos haciendo acá de Guerra Fría, ¿qué cambió? Dice, desde la Segunda Guerra Mundial, ¿qué cambió? Dice, de la Segunda Guerra Mundial a la finalización de la Guerra Fría. Bueno, voy a decir básicamente tres cosas. Primero, que la Guerra Fría transformó el panorama internacional en cuanto a consolidó dos grandes potencias, ¿sí? Que se disputaban, como decíamos al principio, el control de sus respectivos territorios y trataban de que la otra no se expandiese, aunque ninguna de las dos tenía verdaderos afanes expansionistas, o también podríamos discutirlo en algún otro momento, ¿sí? Pero pone el eje en Estados Unidos y en la Unión Soviética, ¿sí? Se corre por primera vez en muchos años el eje de la toma de decisiones mundial de Europa. Europa y la mayoría de los países de Europa pasan, en cuanto a toma de decisiones internacionales, a un segundo, un tercer plano. La Unión Europea, como la conocemos hoy, que antes era Consejo Económico Europeo y demás, viene de los años 50, 60, pero no logra tener real poder en la toma de decisiones sobre lo que va a pasar en el mundo. El eje de la toma de decisiones mundial se corre. En el siglo XIX estaba en Europa, Inglaterra, Francia, por allí estaba la toma de decisiones más importante, principalmente Inglaterra, ¿sí? Siglo XX se corre, se rompe ese eje, se crea una bipolaridad y es allí donde están las tomas de decisiones y Europa queda a un segundo, un tercer plano, ¿sí? A su vez, durante 40 años, dice Hoffman, en segundo lugar, dice, se congela la situación internacional donde no hay grandes cambios, donde no hay grandes movimientos, donde cada bloque trata de mantener su monolitismo, trata de mantener su zona de influencia con relativo éxito y fracaso, ¿sí? Y por un tercer lugar, dice, y esto es muy interesante, sobre todo para entender el siglo XXI, habría que hablar en un momento del siglo XXI, dice Hoffman, el desarrollo de la Guerra Fría pobló el mundo de armas. No podemos entender el mundo actual si no entendemos esto. Durante más de cuatro décadas, de más de 40 años, el mundo se sobrepobló de armas, ¿sí? Todos los países y todos los continentes y todos los estados y todas las conglomeraciones de estados debían y querían tener su propio armamento en caso de un estallido de una guerra, ¿sí? Y eso hace consecuencias que quizás no nos damos cuenta, pero estamos viviendo al día de hoy. La finalización de la Guerra Fría demostró, dice Hoffman, que no fue el fin del conflicto internacional, dice, sino el fin de una época, no solo para Occidente, sino el mundo entero. ¿Por qué? Y esto también es un poco interpretación mía. Porque presenta, por un momento, la unipolaridad norteamericana, ¿sí? Es decir, el arrogarse, por más de que todos lo discutamos, que seamos muchos quienes lo discutimos, Estados Unidos hacia los años 90 se arroga para sí el control del mundo, siendo la única potencia hegemónica, donde los demás países se ven de alguna u otra manera subsumidos a ese orden capitalista que ella lideraba y encabezaba. Y no sería sino hasta entrado el siglo XXI que nuevos países van a empezar a disputarle ese control y esa hegemonía económica que va a tener Norteamérica, principalmente China por un lado y Estados Unidos por el otro, en una alianza de cooperación entre ambas. Sí, una China con un comunismo mucho más abierto y una Rusia devenida república, van a buscar crear un polo alternativo de poder. Podríamos hablar si es imperialismo lo que hacen China y Rusia o no, pero van a buscar crear y construir un polo de poder alternativo al de Estados Unidos y van a salir a buscar adeptos en un montón de países con relativo éxito. Lo veremos en algún otro momento. Bien, esta fue una especie de interpretación de la Guerra Fría. De ningún modo fue una
manera de explicar en minuciosidad y en detalle qué es la Guerra Fría, ¿sí? Se entiéndase como una manera de hacer una lectura general de la Guerra Fría. Por favor, no dejen de hacer sus comentarios, denle like, así el video es sugerido a más gente. Comenten algo abajo si les gusta, si no les gusta, qué quieren que hablemos, qué temas quieren que abordemos las próximas ediciones, los próximos encuentros, qué libros quieren que recomendemos. La verdad que estoy muy contento, lo digo todos los videos, no me voy a cansar. Estoy muy contento con hacer estos videos, estoy muy contento con la repercusión que están teniendo, que se están entendiendo, que son claros, me hacen llegar buenos comentarios, eso me gusta, me pone muy feliz. Así que síganme en todas las redes si tienen ganas de hacerme algún tipo de sugerencia, comentario y demás. Yo soy Andrés Borelo y esto fue otra edición más de Profe de Historia, de Blogs de Historia, ni yo me sé el nombre todavía, esto es muy nuevo para mí, de Blogs de Historia de Profe en Cuarentena. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Adiós.